mesa del Señor es un llamado a la comunión entre hermanos y con Dios. Eso significa la mesa del Señor. Es algo simbólico, es un llamado que el Señor nos hace a todos los creyentes a estar reunidos en el nombre de Jesús para adorarlo, bendecirlo, reconocer su autoridad y para tener un tiempo de convivencia sana, de respeto entre nosotros, hermanos. Amén. Nos hace mucho bien sentir el aprecio de alguien más, ¿verdad que sí? Aparte de la familia, nos hace bien sentir el aprecio de otras personas que comparten la fe con nosotros, hermanos. Amén. Dice que hace mucho bien recibir un abrazo, recibir una palabra de ánimo. Hace mucho bien. No así el que nosotros demos una palabra que haga herir a alguien, hermanos. Venimos a hacer algo bueno por cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Hágalo siempre, propóngase siempre que venga aquí a hacer sentir bien a las personas que lo rodean. Amén. Regálele un poco de su cariño, de su aprecio, de su buena voluntad y que salgamos de aquí contentos, llenos de Dios y llenos de la comunión de los hermanos. Aleluya. Y si algo lo hace enojar, pues pase por alto esto, hermanos. Hay detalles siempre, hermanos. Amén. Detalles siempre hay. Así que son más las cosas buenas que Dios nos hace tener aquí que las negativas que podamos vivir. Amén. Y hoy, hermanos, quiero hacer una apología de esta Iglesia Comunidad Cristiana y sus misiones, pero no sin antes tomar una introducción sobre la palabra del Señor. Voy a tratar de encajar bíblicamente lo que quiero hablar sobre esta Iglesia de Comunidad Cristiana, hermanos. Amén. Para eso quiero que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Aleluya. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Vemos ahí, el autor de este libro es el apóstol Juan, quien también escribió otras 3 cartas y un evangelio. ¿Sí? Así es que escribió 5 libros. Y dice que Juan se encontraba en la isla de Patmos, una isla lejana de Palestina. Estaba exiliado, exiliado por causa de Jesucristo y del testimonio de la palabra. No lo mataron, lo desterraron, ahí solo en esa isla. Pero era un plan de Dios porque Dios quería revelarle las cosas que van a acontecer pronto, dice así la palabra. Escribe estas cosas que van a acontecer pronto. Para Dios, ¿qué significará la palabra pronto? Para nosotros significan pocos minutos, pocas horas, pocos años. Sin embargo, Dios dice que 1000 años para Él es como un día o como el día de ayer. 1000 años. Así que si Él dice pronto, pueden pasar 1000 o 2000 años y esa palabra pronto sigue teniendo vigencia, ya está cerca. Y ya hace 2000 años que se hizo esta promesa de que Cristo vendría. Entonces para Dios sigue siendo pronto acontecerá. Así que, hermanos, pues no digamos, ay, hermanos, que este mensaje lo han dicho por generaciones y generaciones. Bueno, véalo desde la perspectiva de Dios. Para Dios 1000 años es como un día, o un día como 1000 años. Pero entonces por eso dice, escribe estas palabras que han de acontecer pronto, muy pronto. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gracias al Señor, amén. Dice así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada
Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Nuestro Señor Jesucristo le aparece a este apóstol Juan y le da estas palabras, identificándose como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el primero y el último, el Alfa y el Omega. Estas palabras son palabras de nuestro Señor Jesucristo, dándonos a entender que Él es Dios verdadero y Dios poderoso, hermanos. Dándonos a entender que Él es el creador de todas las cosas. Él es el único verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo. Representando a la Trinidad, Él estaba hablando para traer un mensaje a las 7 iglesias de Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Eran iglesias que se habían establecido al norte de Palestina, en Asia, continente asiático. Había más iglesias. Sin embargo, Dios escogió estas 7 iglesias como un símbolo o como algo que representaría a la iglesia de Cristo en general. Aleluya. Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, que abarca el territorio de Palestina, pero no solo allí, dice, sino hasta lo último de la tierra. Y si analizamos, hermanos, esto último de la tierra se refería a extender el evangelio a otros países. No sé por qué razón en ese tiempo el evangelio se extendió hacia el norte, no mucho hasta el sur, porque en el sur es el noreste de Palestina, está aquí, hacia allá está Asia, y al sureste está Egipto y otros países que a veces ni siquiera hemos oído nombrar. Pero esta palabra hasta el último de la tierra se extendió hacia el norte, donde Pablo y los otros apóstoles establecieron iglesias, muchas iglesias. Entre ellas estaba la de Antioquía, la de Tesalónica, todas esas cartas que oímos ahí, Filipos, todas esas son congregaciones que se establecieron después de que Jesucristo resucitó, cuando nació la iglesia primitiva. Amén. Entonces Dios le dio mucha importancia y relevancia a estas 7 iglesias para representar en ellas la verdadera iglesia de Cristo, la novia del Cordero, la esposa de Cristo. Aleluya. Estas iglesias han recibido un mensaje, cada una de ellas, donde indica la condición espiritual de cada una de ellas, pero más bien indica la condición espiritual de la iglesia en general. 7 iglesias Dios escogió para representar a la iglesia en general, la iglesia en todo el mundo. Y los mensajes específicos que recibió cada iglesia
representa la condición espiritual en la cual la Iglesia universal se encuentra a veces. Por eso es que el Espíritu Santo está trabajando arduamente para que la Iglesia de Cristo se prepare para la venida de Cristo. Aleluya. Estas 7 iglesias tenían diferentes ubicaciones, porque el nombre de ellas se refiere a la ciudad. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso es una iglesia donde está una ciudad llamada Éfeso. La iglesia de Esmirna, donde está una ciudad llamada Esmirna. Y así, la Odisea, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia. Eran nombres de ciudades, pero con esos nombres se identificaban las iglesias que habían sido fundadas ahí. Es como, por ejemplo, decimos la iglesia de Salitrillo. Se ubica ahí, pero están ahí los hermanos. Entonces, diferente ubicación, porque se extendían a todo lo ancho de Asia. Y en cada ciudad tenían distintos trasfondos culturales y sociales y económicos también. Había iglesias muy ricas, ciudades muy ricas. Se dice que, aunque no está dentro de las 7 iglesias, pero sí hay una iglesia en Antioquía. Se dice que esa ciudad de Antioquía era una de las más prósperas y ricas de ese continente. Aquí sí que se imaginan los que se congregaban ahí, nada más qué peso tenían en su economía. Aleluya, ¿cuántos dan gloria al Señor? Y así, en distintos lugares, distinto trasfondo social y cultural y también económico. Aleluya, gloria a Dios. También tenían distinta condición espiritual y religiosa. Algunos mucha influencia religiosa pagana, algunos poca influencia, algunos una vida moral muy desmesurada. Y la ciudad y las iglesias estaban ahí, en esas ciudades. Sin embargo, como estas iglesias representan a la iglesia en general, recibieron un mismo mensaje para las 7 iglesias. Y el mensaje en general era el llamado al arrepentimiento, el llamado a la fe en Jesucristo y el ánimo que Cristo mismo daba a cada iglesia para seguir adelante, seguir firmes hasta el día en que Cristo viniera. Aleluya. Tenían una sola promesa de recompensa por su fe, aunque a cada iglesia se le da cierto indicio donde dice el que venciere, que al final de cada mensaje de cada iglesia dice el que venciere y dice la recompensa que recibe aquel que va a vencer. Pero todo eso se une en la iglesia porque todos vamos a recibir todas esas promesas si permanecemos fieles y vencemos por sobre todas las circunstancias, hermanos. Si usted se toma el trabajo, hermanos, de leer los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, encontrará los mensajes específicos a cada iglesia, pero que en sí es un mensaje para toda la congregación hasta este tiempo todavía, hermanos. Por eso está vigente, por eso podemos tomar el mensaje de Tiatira como un mensaje para nosotros, el mensaje de Éfeso como un mensaje para nosotros también, porque todas esas condiciones en las cuales se encontraban las iglesias es como a veces las congregaciones nos encontramos, hermanos, y Dios está tratando de corregir y preparar a su pueblo para su venida, hermanos. Amén. Si bien generalizando, cuando habla de la iglesia de Éfeso, una de las cosas, de los detalles que tiene la iglesia de Éfeso, dice que
era una iglesia que había dejado su primer amor. Has dejado tu primer amor. Ya no sirves a Dios como antes, ya no haces las cosas como antes. Algo ha pasado en tu vida que has dejado tu primer amor. Ahora ya no es nuestro primer amor Dios, ahora somos nosotros, es nuestra propia satisfacción, nuestra propia bienestar, nuestro propio yo. Ya no es Cristo, ya no sufrimos por Cristo, ya no padecemos por Él. Ese es el mensaje que le dejó en un sentido general a Éfeso. Y también esto ha sucedido en las congregaciones, en la iglesia, en el mundo. Muchos hemos dejado nuestro primer amor. La iglesia de Esmirna dice que era una iglesia de buenas obras, de mucho sufrimiento, de recompensas que Dios le daba por ello, y se caracterizaba como una iglesia muy fiel, porque yo sé que entre nosotros también hay gente muy fiel, de buenas obras, buenas cosas, hace las cosas para la gloria de Dios, ayuda, apoya, aporta, se preocupa. Por eso es que todos estos mensajes son para la iglesia. Pero esas más o menos son las características que distinguían, ¿verdad? La iglesia de Pérgamo, por ejemplo, dice que Pérgamo se ubicaba más o menos geográficamente en Turquía. En Turquía ahí estaba Pérgamo y ahí estaba una iglesia fuerte y poderosa. Encontré un detalle muy importante en la iglesia de Pérgamo, hermanos, y vamos a ver si lo podemos leer para que no nos confundamos. Allí en el capítulo 2, 12, fíjense lo que dice. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Fíjense, hermanos. No le quiso decir que en ella estaba el trono de Satanás. Dice, yo conozco dónde moras y sé dónde mora el trono de Satanás. Se trata de entender que si Satanás reina es príncipe de este mundo, o príncipe de las tinieblas, tiene un lugar donde él está, geográfico. Casi que Apocalipsis nos dice que es ahí en Pérgamo, ahí cerca, son vecinos donde vive el mero Satanás. Sé dónde moras, Pérgamo, y sé dónde mora el trono de Satanás. Es tu vecino. Desde ahí él hace sus actividades espirituales malas, maléficas. Sé que ellos estaban cerca, literalmente, del centro de operaciones de Satanás aquí en la tierra. Entonces era obvio que Pérgamo tenía una situación espiritual muy difícil, complicada, hermanos. ¿Qué sentimos cuando tenemos cerca un centro espiritista o de hechicería o brujería? Sentimos la presión demoníaca. Ahora, el vivir en una ciudad donde se entiende que hay un lugar donde Satanás ha escogido para ser el centro de sus operaciones. Fíjense nada más, yo entendí esto. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Él no está diciendo que en esa iglesia mora Satanás, sino en todo caso no es iglesia de Cristo. Pero
su vecino era Satanás. Yo les aseguro, hermanos, que también tenemos como vecino a Satanás, y no hablo de los vecinos que tenemos aquí, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Pero nuestro Satanás anda, dice, como león rugiente buscando a quien devorar. Vive de vecino con nosotros, a un lado esperando a ver a qué horas nos devora, a qué horas acaba con todo. Si bien a veces, hermanos, no identificamos el ataque del diablo, nosotros mismos le vamos a echar la presa a Satanás. La esposa acusa al esposo, el esposo a la esposa, y en vez de tener un momento de reflexión de la palabra, empujamos a los hijos, a la esposa. ¿Verdad? Es algo horrible, porque tenemos de vecino al enemigo, así como en Pérgamo tenía de vecinos a Satanás. Le echamos la presa. Voy a contarles una reflexión que escuché. Dice que lo usan con varios animalitos, pero en este caso con un perro. Dice que un perro cayó ahí por un lugar, una selva, y se encontraba solo, no sabía qué hacer ese perrito, y encontró un montón de huesos secos, y para su mala fortuna dice que venía un león hacia él acechándolo, y el perrito dijo: ¿qué hago? Voy a morir, este león me va a tragar. Entonces rápidamente pensó y dijo, en lo que llegaba el león, empezó a decir: ay, qué rico león que me acabo de comer, ya solo dejé los huesos. Y el león escucha eso y dice: ah, caray, este perro, pues, ¿qué será? Se acaba de comer un león. Y que se regresa el león y encuentra un mono, y le cuenta al mono: oye, y un perro que dice que se comió un león. Y el mono le dice: no, nomás te está cotorreando, él está tratando de salvarse. O sea, vamos si quieres para que veas que desmentirlo, y él no ha comido ningún león, tú te lo puedes comer. Y ahí viene el mono montado en el león. Cuando ve el perro que viene el mono con el león, él empieza a gritar y a alardear diciendo: ay, muchas gracias, mono, sí, ya te habías tardado en traerme otro león para comérmelo. Temor, el miedo. Pero ¿por qué quiero hacer este chistecito? Porque muchas veces nosotros sabemos que tenemos a las huestes demoníacas ahí y le llevamos la carnada al enemigo, ¿verdad? Y le decimos al esposo: ah, no te quiero, vete de aquí, te odio. Y se va, y al rato el diablo lo agarra, o la esposa o los hijos. Así es, hermano. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu quiere decirle. ¿Sí? A veces ya no es el enemigo, sino nosotros le echamos la carne al vecino, que es el enemigo. Dijo, hablando espiritualmente, metafóricamente. ¿Está bien? Bueno, esos son ejemplos que podemos nosotros tomar de los mensajes de la iglesia. Hablamos de la iglesia de Sardis. Dice que era una iglesia muerta, se consideraba. Tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí que tenemos nombre de que vivimos, pero estamos muertos espiritualmente? No vivimos realmente viendo las cosas de Dios, hermanos. Estamos muertos. Tenemos nombre de que vivimos, pero estamos muertos. Ese era el mensaje de la iglesia Sardis. La iglesia de Filadelfia era una de las iglesias que en cierta forma Dios halagó mucho, porque dice que era una iglesia que guardaba su palabra, que era fiel, que era sufrida, que era incluso dice que era capaz de probar al que era apóstol y quien no era apóstol.
Llegaba alguien a la iglesia de Filadelfia y decía: yo soy apóstol de Jesucristo, y ellos, con el discernimiento, con los dones que tenían, sabían si era o no apóstol, si era o no profeta, si era o no pastor. Era una iglesia muy espiritual, que también viene a ser la condición en la cual Dios quiere que viva la iglesia. Una vida espiritual, sana, buena, de discernimiento, de paz, de fidelidad. Una vida espiritual gloriosa como la representa Filadelfia. Me acuerdo que una vez un pastor estaba predicando, porque uno siempre se echa sus flores a uno y a las iglesias que ministra, y siempre que hay una buena comparación, comparamos a nuestra iglesia con eso, y cuando hay una mala comparación decimos: esas son otras iglesias, la mía no es así. Entonces decía que una vez un pastor le preguntó: oiga, hermano, ¿usted cuál es su iglesia? Y bueno, X iglesia, X nombre de la iglesia, para no decir. Y el pastor le dice: Filadelfia. No, se llama así. No, es Filadelfia. No, hermano, se llama, como le dije, es Filadelfia porque tiene todas las características de la iglesia de Filadelfia. Aleluya, ¿cuántos dan gloria al Señor? Y eso quisiera decir hoy de todos nosotros, que somos la iglesia Filadelfia. Si se pudiera cumplir, gloria a Dios, y si no, hay que buscar de Dios para corregir las cosas que están mal en nosotros, hermanos. Denle un aplauso al Señor, hermano. Y la Odisea se caracterizaba como una iglesia tibia. Dice: por cuanto no eres frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Una iglesia tibia. Y a veces esa es la condición de muchos de nosotros, una tibieza espiritual. No nos decidimos en verdad si sí o no. No nos decidimos ser o no ser, no decidimos estar o no estar. Pensamos y decimos: tal vez sí, tal vez no, o cuando pueda, pero muchas veces no nos queremos comprometer al 100% con la palabra de Dios, con la iglesia, con el mandamiento de Dios. Vivimos ni fríos ni calientes, vivimos tibios espiritualmente. Y a eso no le agrada a Dios, porque dice que ojalá fuéramos completamente fríos, y así tendría Dios un trabajo que hacer en nosotros. O fuéramos calientes, donde Él podría poner más fuego en nosotros. Pero tibios, dice, tibios los vomitaré, dice. No dice que lo está haciendo, lo hará si no nos arrepentimos. Entonces, el mensaje general a las 7 iglesias que representan la iglesia universal es un llamado al arrepentimiento, un llamado a la fe y un llamado a tener ánimo y firmeza en las cosas de Dios hasta que Cristo venga. Ese es el mensaje general. Y si vemos las recompensas, que no solo era para una iglesia específica, sino para todos. Vean qué clase de recompensa ha prometido Dios para el que quede firme hasta el final. Amén. Ve allí Apocalipsis, sígame. 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, ¿qué dice? Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuántos quisieran esto? El árbol de la vida. El que venciere, nada más. No el cobarde, no el que no llega. El que venciere, yo le daré de comer el árbol de la vida. Amén. Y el 2:11 dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, ¿qué dice? No sufrirá daño de la segunda muerte. Oh, ¿cuántos dan gloria al Señor? ¿Ustedes saben cuál es la segunda muerte? Dice: y el diablo y sus ángeles fueron arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Aleluya.
El que venciere, ¿qué cosa? No irá al lago de fuego, no tendrá daño de la segunda muerte. Aleluya. ¿Conviene vencer o no vencer? ¿Conviene dejarle a Dios la dirección de nuestra vida o no? Es obvio que si no vencemos, sufriremos daño de la segunda muerte. Luego vamos rápidamente al versículo 17 del capítulo 2. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escogido. Le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué vas a sentir cuando el Señor te dice: ten, hijo, una piedrecita blanca? Y ahí hay un nombre con el cual yo te voy a nombrar por la eternidad. Pero es al que venciere, es el que deje de ser tibio, es el que deje de ser muerto, es el que deje de sus pecados y reconozca a Jesús como el Señor y Salvador. Es el que sea fiel, el que pueda vencer, hermanos, toda situación. No importa que vivas de vecino con Satanás, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aleluya, gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos para oír, oiga. Todas esas son recompensas que Dios da a la iglesia. No importa que se le hayan dicho a una iglesia específica, pero estas 7 iglesias representan a la iglesia universal de Cristo. Aleluya. Y vamos al 3, 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Os voy a vestir de vestiduras blancas. ¿Y qué dice? Y no. ¿Quiere decir que Él sí puede borrar? Él puede borrar. Él puede borrar nuestro nombre del libro de la vida. ¿Has pensado alguna vez, hermanos, y has creído de todo corazón que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Aleluya. Entonces no te cambies de nombre, porque cuando te entregaste a Cristo, ese es el nombre con el cual te registró. Perdón por lo que digo, no te cambies de sexo, porque ahí es nombre y sexo. Digo, entonces va a decir Dios: bueno, es primero y después era esto. Lo voy a tener que borrar, porque hay una inconsistencia aquí. Perdónenme, hermanos, pero aquí dice la palabra de Dios: no borraré su nombre, porque venciere, tiene que vencer el mal, el pecado, las cosas del mundo que enseña. Tienes que vencerlas para que tu nombre quede íntegro aquí. Si no, entonces lo voy a tener que borrar, pero no lo haré si es que vencieres. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿En qué versículo estamos? ¿3 qué? 3:5. Sí, correcto. Luego dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y vámonos al 3:12. El que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. También Jesús va a tener un nombre nuevo, y
va a estar grabado en nuestros corazones como columnas en la iglesia. Jamás saldremos de allí. ¿Quién quisiera salir de ahí? Por eso es de que a veces parece, no, ¿cómo le puedes llamar esa palabra? Ilógico, vea, por no decir una frase despectiva, es decir que los muertos regresan a comerse lo que les ponen. Porque si el que murió está en el tercer cielo, dice que no va a salir de ahí, ni quiere salir de ahí. Y el que estaba en el infierno y sale para comer las cosas que le ofrecen, ¿usted cree que quiera regresar? Entonces es imposible que se cumpla esa tradición mundana, pagana y satánica. La Biblia es la escala de valores más alta que existe. Nunca saldrá de ahí. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así que el que venciere ya no será juzgado, estará en la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, y nunca saldrá de ahí, nunca. Ni los demonios la sacarán. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a avanzarle un poco rápido y luego vamos al último, que está en el 21, 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Un solo mensaje para toda la iglesia, una sola promesa, un solo recompensa para toda la iglesia. Las iglesias de Asia representan a la iglesia universal de Cristo en todas las generaciones. Su condición espiritual de cada una de ellas es la condición espiritual en la que vive la iglesia también, en la cual tenemos que corregir y arrepentirnos. Así que si usted quiere saber de qué está haciendo mal, lea estos 3 primeros capítulos y dése cuenta la condición espiritual en la que muchas veces vivimos nosotros. Denle un aplauso al Señor Jesús, hermano. La verdad, hermanos, me inspiré en esta introducción para darles rápidamente una apología de nuestra iglesia, hermanos. Me inspiré en esto porque dije, son un grupo de iglesias, distintas características, distintos lugares, condiciones espirituales, condiciones sociales. Y eso es exactamente lo que nosotros podemos hacer similar a nuestra gran familia comunidad cristiana de Tepeji del Río. ¿Sí? Somos 6 congregaciones, nos falta una para que seamos 7 y nos faltan 5 para que seamos 12. Aleluya, nos dan gloria a Dios. Pero si bien puedo decirles de esta iglesia, hermanos, comunidad cristiana, que tiene sus misiones en distintos lugares, y créanme, son distintos trasfondos sociales, económicos y morales que existen en donde están los hermanos de nuestras misiones, hermanos. Sin embargo, hay un propósito, hermano, el poder, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, mantener en unidad a nuestras congregaciones por todos los medios que sea posible espirituales, porque si vamos a crecer a 12, tenemos que aprender a ser fieles a nuestra cobertura, hermanos. Gloria al Señor, a nuestra gran familia, hermanos. Y no lo digo pensando y comparándome con otros pastores que tienen hasta 80, 90 misiones. Vamos a hablar de lo que nosotros hemos vivido, porque eso es lo que más cuenta cuando uno habla de un testimonio, hermano, lo que has vivido realmente. Gloria a Dios. La edad de mis hijos marca el tiempo
que mi esposo y yo tenemos aquí ministrando en esta congregación de Tepeji del Río. Así que no sé si sean 40 los que tienen mis hijos, los primeros. No, ¿cuántos hijos? 30 años es la edad, porque llegamos con ellos aquí siendo de 2, 3 meses de edad mis hijos. Así que su edad marca el tiempo que yo tengo aquí en la iglesia, hermanos, ministrando. Que no es fácil decirlo, pero no es fácil vivirlo, porque son muchos años donde hemos dejado la mitad de nuestra vida aquí, de nuestra juventud. Ustedes me han visto madurar físicamente, y si Dios quiere algún día me verán envejecerme aquí, si Dios no dispone otra cosa. Pero vamos a hablar hasta aquí, hasta hoy. Aleluya. Llegamos con un pequeño grupo de hermanos, 2 hermanos que traíamos de allá del centro y otros 11 que había aquí, y comenzamos a trabajar, a servir a Dios, a echarle ganas, a batallar. Proyectamos construir este templo, se construyó el templo, y poco a poco las instalaciones, que será en un periodo de unos 15 años, hermanos. Y no fue fácil. Por eso cuando yo les digo de las promesas, las cooperaciones, créanme que aquí está todo lo que hemos dado, hermanos. Nada se ha quedado el pastor, aquí está todo. Todo lo que usted da es para los fines que se pide, hermano. Ahí está todo, ¿sí? Y los pastores que tenemos en las distintas misiones son hermanos o hermanas que nacieron en esta congregación. Aquí nacieron, aquí se entrenaron. Aquí llegaron sin conocer a Dios, recibieron a Cristo, entregaron sus vidas, y en algún momento Dios les hizo un llamado para servir en el ministerio. Aleluya. Mi hermano Pepe, ¿verdad? Lo conocí cuando era un católico empedernido, muy empedernido, pero la palabra llegó a su corazón, entregó su vida a Cristo, entregó al Señor. Yo lo vi aquí como danzaba como becerro en la manada, la tierra que había aquí, y cómo él fue aprendiendo y entrenándose, y recibió el llamado para ministrar allá en la iglesia del Saletrillo. Llegamos a un lugar donde no era nuestra casa, una casa prestada. Allí estuvieron como 1 año y medio, ya deseando irse, porque la personita aquella ya les había hostigado mucho. Se compró un terreno, se construyó un templo, y hasta hoy ellos han construido más instalaciones, hermanos, al paso del tiempo, ¿sí? Les digo, hermanos, porque es necesario que ustedes sepan, y sus generaciones sepan, lo que ha pasado en estos 30 años, hermanos. Porque cuando partimos este pan, que no solo nosotros tenemos, sino que todas las demás misiones, nos une un sentir en común. No somos aislados, no estamos agregándonos, estamos saliendo de aquí. En el caso de Daniel, ¿cuántos conocen a Daniel? Igual era un jovencito aquí, medio rebeldón, ¿verdad? Aquí estaba el muchacho, y aprendiendo y todo, y se casó aquí con otra hermanita de aquí misma de la iglesia, Ana Leslie, y Dios lo empezó a preparar, y lo mandamos a El Llano. De esa misión del Llano, hermanos, antes era en Dolores Hidalgo, una comunidad donde tardamos 8 años, hermanos, para lograr, con la ayuda de Dios, que la iglesia floreciera. 8 años yendo a Dolores Hidalgo. Cada 8 días enviamos a alguien, yo iba o alguien iba. Íbamos a veces los sábados, hacíamos eventos. 8 años con 3 familias nada más. 3 familias, una cantidad de unos 15 personas. Era la misión de Dolores Hidalgo. Hubo mucha paciencia con ellos. Llegó un momento en que yo ya no quería ir. Pues decía yo, estoy gastando dinero, tiempo,
más son bien poquitos, hermanos, no crecen, pero siempre hay un tiempo para Dios. Amén. Compramos el terreno y construimos el templo, y por razones, mi hermano Francisco Trujillo tuvo que ir a trabajar y quedó sola la congregación. Entonces Dios llamó a Daniel para estar allá. 2 meses antes que comenzara la pandemia, un tiempo muy difícil vivió Daniel, 1 año y medio, muy difícil. Sin embargo, permaneció firme. Dios le dio estrategias y ahora cuenta con una buena congregación, hermano, de muchos hermanos, por la gracia de Dios. Y ya está extendiéndose para una comunidad que se llama El Oro. Ahí, ya hay hermanos ahí. Y al final de la pandemia, que por ahí del 20, nace la iglesia, la misión de Tlacinacalpan, ya que nos estábamos congregando todos ahí, porque ya había restricciones del templo. Entonces ahí nos congregamos en su casa, y Dios me habló a mi corazón, dijo que se queden los de Tlaci y los demás se regresen. Y ahí se quedó esa congregación, un grupo de hermanos. Y mi hermano Jorge Arenas, que también nació aquí en el Evangelio, porque igual eran de trasfondo católico, llegaron aquí, entregaron sus vidas a Cristo. Ellos venían de un dolor muy fuerte de haber perdido a su hijo, y eso los empujó a buscar de Dios. Una personita de Tula venía y les compartía y les ayudó, les instruyó, buscaron una iglesia y llegaron aquí, y aquí se quedaron, pero sin saber que un día ellos iban a ser llamados para el ministerio. Y hermano Jorge y su esposa Toñita ahora están ministrando esta misión de Tlacinacalpan, que ya ha prosperado mucho. ¿En qué sentido? Ya hay líderes, ya hay grupo musical de alabanza, ya hay maestros de niños, ya hay ancianos. Hermano, es una grande bendición. Dios ha prosperado esta misión de Tlacinacalpan. Denle un aplauso al Señor por la vida de Dios. Y eso hace tres años que se estableció esa iglesia, y hace 8 meses que se estableció otra iglesia acá en la zona militar, de hermanos que salieron de Salitrillo. Y digo salieron porque fuimos a orar por ellos para que vinieran a establecer una iglesia allá en casa del hermano Federico, igual que en casa del hermano Jorge. Ahí habilitó su casa para las reuniones. Y acá con nuestro hermano Federico Velasco, igual se hizo un grupo de hermanos de unos 35 hermanos que viven cerca de esa zona, y ahí se están congregando, hermano, hace 8 meses apenas. El hermano Federico está a prueba como obrero, y esperamos que en 1 año sea instalado como pastor. Aleluya. Y ahí están los hermanos. Organizaron una escuela bíblica con 50 niños de inscripción. Han hecho muchas cosas en su zona, en su pueblito, como les digo, distintas formas de vida y de trasfondos sociales. Así como las iglesias de Asia, así somos nosotros también. Y ahí están, echándole muchas ganas, animados, fortaleciéndose en el Señor. Cabe decir que esos hermanos Federico y Leti, Irma y su esposo, su familia, ellos inicialmente se congregaban aquí, luego salieron para ayudar a la misión de Salitrillo. Ya que se llenó allá, salieron para hacer una iglesia acá en zona militar, y yo les aseguro que va a crecer tanto, y los vamos a tener que sacar de allí para que vayan y hagan otra iglesia. Tienen un espíritu misionero ellos. Es bueno mencionarlo para que ustedes sepan, hermanos, el trasfondo de esta gran familia. Porque con tanta vehemencia les digo, vayan, vengan, asistan a las reuniones que hacemos generales, porque todo tiene un trasfondo bueno, espiritual, moral. Y la última misión que se abrió fue en La Loma, donde está mi hija Udimaray. Y no porque sea mi hija estuvo allí, sino por los méritos que ella ha hecho, el trabajo que ha hecho aquí en la iglesia,
y la visión que uno tiene como pastor de ver quién tiene el ministerio y ponerlos a prueba. Ella está ahí con su esposo y un grupo de hermanos que de aquí también se fue a ayudar y a establecer una congregación allá en la Loma. Hemos construido 4 templos. 4 templos. A veces, hermanos, les digo que me da vergüenza decir cuántos años tengo aquí por lo poco que hemos hecho. Pero yo he estado en iglesias donde hemos hecho el aniversario de los 35 años de la iglesia, el aniversario de los 35 años. Y un día invitamos a un pastor que nos predicara y vio que éramos pocos, ¿no? Relativamente. Y en su predicación dijo: a ver, hermanos, ¿cuántos años cumplen en su aniversario hoy? Y todos decimos orgullosamente 35, hermano. Y esperando una palabra, dice: oh, un aplauso. No, dice el pastor: y no les da vergüenza. No les da vergüenza que 35 años sigan siendo los mismos. Entonces eso me da la pauta de decir: bueno, llevamos 30 años, pero por lo menos somos 6 iglesias, ¿verdad? Ya no somos los mismos. Hemos trabajado, ¿verdad, hermanos? Entonces hemos construido 4 templos. Si usted hace la cuenta de cuánto ha dado en todo este tiempo, los que han dado, pues todo eso ha alcanzado para eso y para más. Entonces vale la pena seguir dando, ¿no? Entonces ahora está esa misión de la Loma. Somos 6 congregaciones. Y quiero terminar leyéndoles un texto bíblico, hermanos. Ahí en 2 Corintios 11. Y no es que uno se compare con este gran personaje que es el apóstol Pablo, pero a veces uno como pastor, hermanos, cuando uno tiene la carga de más misiones, se identifica uno con ellos, con este gran personaje. Desde el 23 dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más en trabajos, más abundantemente en azotes, sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y escuchen que esto es lo que más le pesaba a Pablo. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Dale un aplauso a Jesús en todo su corazón. Déselo más fuerte. Ahora sí, póngase de pie y denle un aplauso a Cristo, el Rey de Gloria, el Rey Todopoderoso. Denle un aplauso a Cristo, hermano, con todo su corazón, con toda su alma. Aleluya. Gracias, Señor. Levante su mano, denle gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo.
Gracias por todo. Gracias por esta bendición que tú me das, Señor, de estar compartiendo estas cosas a tu pueblo. Si esto es bien para la iglesia, adelante, Señor, que todos podamos asimilar. Gracias por el tiempo que me has dado de estar aquí en el ministerio, Señor, con mi esposa, con mis hijos, Señor, y con los hermanos ancianos de esta iglesia que me conocen desde que llegué, Señor, y que me han ayudado, Señor, a mantener esta iglesia, Señor, fuerte, con la ayuda del Espíritu Santo, a mantener esta unidad, Señor, y de los pastores que han salido de aquí, Padre, y que forman parte de esta gran familia. Dice la gloria, la honra y la alabanza por todos los siglos de los siglos. Amén, Señor, amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es Jesucristo, Dios eterno y glorioso. Amén, Señor. Siéntese.